nací como Julia, la primera hija de dos oficinistas comunes y corrientes. Uno pensaría que ser la primogénita me haría especial, pero en nuestra casa no fue el caso. Cuando tenía 2 años, mi hermanito David llegó, y desde ese momento, fue como si yo me volviera invisible para mi mamá. Ella lo adoraba como si fuera un milagro de bebé. Yo bien podría haber sido un mueble. Papá lo notó, por supuesto, e intentaba compensarlo mostrándome más cariño cuando mamá no estaba. Ven aquí, princesa, decía mientras me abrazaba. Vamos al parque, solos tú y yo. Esos momentos fueron preciosos, pero no podían llenar el vacío que dejó la indiferencia de mi mamá. A medida que crecíamos, las diferencias en cómo nos trataban se volvieron más obvias. Mamá estaba obsesionada con subir fotos a las redes sociales. Su perfil estaba lleno de fotos de mi hermano sonriendo, riendo, jugando. Yo tenía suerte si un día aparecía al fondo de alguna foto. Papá finalmente le preguntó a mamá, Mary, ¿y las fotos de Julia? Le exigió mientras revisaba el último álbum de mamá. Mamá apenas levantó la vista de su teléfono y dijo, ay, ya sabes, David es simplemente más fotogénico, es un niño tan guapo. Papá insistió en que me tomara más fotos, pero era claro que su corazón no estaba en eso. Cuando lograba tomarme una foto, siempre era incómodo, forzado, nada como las fotos sinceras y amorosas que le tomaba a mi hermano. La escuela no era mejor. David era muy inteligente, quiero decir, realmente inteligente. Volvía a casa con calificaciones perfectas y mamá lo colmaba de elogios. Ay, cariño, eres tan brillante, gritaba, mientras clavaba sus exámenes en el refrigerador como si fueran trofeos. Yo me rompía la espalda para sacar calificaciones sólidas, a veces incluso A, pero mamá apenas se daba cuenta. Si papá mencionaba mis calificaciones, ella simplemente se encogía de hombros y decía, bueno, al menos está aprobando. Era como un premio de consolación. Lo raro es que ni siquiera podía enojarme con mi hermano. Él era un buen niño, siempre intentaba incluirme, compartía sus juguetes y libros. En realidad, nos llevábamos muy bien, no era culpa de él. Mamá tenía favoritos. El único lugar donde me sentía realmente amada y apreciada era en casa de mis abuelos, los papás de mamá, pero ellos no podrían haber sido más diferentes a ella. Creo que mamá notó cuánto tiempo pasaba allí, pero no pareció importarle. Ella estaba demasiado ocupada preocupándose por mi hermano, planeando sus actividades, comprándole juguetes y ropa nueva. Era como si se hubiera olvidado de que tenía una hija. A medida que crecíamos, las diferencias en cómo nos trataba mamá se volvieron aún más evidentes. No se trataba solo de las fotos, era todo, dinero, tiempo, atención, todo era para mi hermano, mientras yo apenas me quedaba con lo que sobraba. Mamá nunca dudó en gastar dinero en David. Contrataba a todos estos tutores y entrenadores elegantes para él, decidida a desarrollar sus talentos, como ella decía, lecciones de piano, clases avanzadas de matemáticas, incluso un maldito instructor de esgrima en un momento dado. Mientras tanto, tenía suerte si conseguía lápices nuevos para la escuela. ¿Por qué gastar dinero en Julia? La escuché decirle a papá una noche, no es exactamente talentosa, ¿verdad? Sería como tirar dinero por el desagüe. Eso es estiércol. Quiero decir, sabía que no era un genio como mi hermano, pero no era estúpida. Me esforzaba mucho en la escuela y obtenía calificaciones decentes, pero a los ojos de mamá, eso nunca fue suficiente. Cuando llegamos a la secundaria, mamá y papá nos sentaron para una reunión familiar. Papá parecía incómodo, jugando con sus lentes. Empezó diciendo, tenemos que hablar sobre la universidad. Mamá, con voz aguda, interrumpió, no tenemos dinero para los dos. Tendrán que descubrir cómo pagarla ustedes mismos. Recuerdo mirar a mi hermano y ver la misma conmoción en su rostro que sentía yo, pero incluso entonces, tenía una sensación de hundimiento en las entrañas. De alguna manera sabía que esto no se aplicaría igual a los dos. Mi graduación debería haber sido un día de celebración, pero se sentía más como una cuenta regresiva para el exilio. Después de la ceremonia, mamá me arrinconó. Su rostro tenía una expresión dura. Conocía muy bien a Julia. Dijo con voz fría, eres un adulto ahora, es momento de conseguir un trabajo y mudarte, tienes que volverte independiente y no depender de nosotros. Papá, al menos, tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero no dijo nada, como siempre, nunca decía nada cuando realmente importaba. Estaba aterrorizada, ¿cómo se suponía que iba a lograrlo por mi cuenta? No tenía idea de cómo convertirme en adulta, y ahí estaba, siendo echada del nido sin siquiera un par de alas. Gracias a Dios por la abuela y el abuelo.
Cuando les conté lo que estaba pasando, estaban furiosos con mamá y papá, pero lo más importante es que me respaldaban. No te preocupes, cariño, dijo el abuelo con su voz gruñona pero emocionada. Te ayudaremos si lo necesitas. No estás sola en esto. Con su apoyo, logré inscribirme en la universidad en otra ciudad. No era la escuela de mis sueños, pero era algo. Encontré un apartamento pequeño y un trabajo sirviendo mesas en un restaurante local. Así de fácil. Estaba sola. Déjame decirte que no fue fácil. Tratar de equilibrar el trabajo y la escuela era como hacer malabares con antorchas encendidas mientras andabas en un monociclo. Las noches en que llegaba a casa después de un turno nocturno, muerta de sueño, solo para recordar que tenía que ir a trabajar al día siguiente, perdí la cuenta de cuántas veces lloré hasta quedarme dormida, preguntándome si estaba hecha para esto, pero seguí adelante. ¿Qué opción tenía? Cada vez que pensaba en dejarlo, me imaginaba la mirada engreída en el rostro de mamá. Te lo dije, pensaba, así que eso inevitablemente me impulsaba a seguir. Pasaron 2 años volando en una nube de libros de texto, café y turnos dobles. Empezaba a sentir que tenía todo bajo control cuando mi mundo se tambaleó de nuevo. Era un martes por la tarde cuando sonó mi teléfono. Estaba metida en un ensayo, pero al ver el nombre en la pantalla, me detuve. Hola, Jules, dijo David con voz tensa. 1 minuto. Entré a la universidad. Una muy buena. Eso es genial, le respondí, genuinamente feliz por él. Pero, ¿por qué suenas como si alguien hubiera muerto? Hubo una larga pausa. Mamá pagó por todo, matrícula, alojamiento, todo. No sabía que ella iba a hacer esto. No es justo para ti. Tragué fuerte tratando de mantener mi voz firme. No es tu culpa. Te lo mereces. Eres muy inteligente y trabajaste duro. Pero incluso al decir esas palabras, sentí una amargura familiar subiendo por mi garganta. No era justo. Nada de esto era justo. Después de colgar con mi hermano, me quedé sentada durante mucho tiempo mirando a la pared antes de convencerme de lo contrario. Marqué el número de mamá. Ella contestó al tercer timbrazo. Julia, qué sorpresa. Es cierto, dijo. No me molesté en hacer bromas. ¿Estás pagando la universidad de David? Hubo una pausa, seguida de un suspiro. Sí, es verdad. Encontré algo de dinero para ayudar. Tu hermano recibió una buena educación, pero ¿qué pasa conmigo? Las palabras estallaron antes de que pudiera detenerlas. Nos dijiste que no había dinero para la universidad. Me echaste. Oh, Julia, dijo ella con tono condescendiente. Tienes que entender los talentos. Yo cuido a tu hermano. Tiene un potencial real. Tú, bueno, la mediocridad siempre encontrará una manera de salir adelante. No recuerdo mucho de lo que dije después de eso. Estaba demasiado enojada. Las palabras brotaron de mí como una inundación. Cuando colgué, estaba temblando. Ni 10 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Julia, dijo papá con voz severa. Tu madre está muy molesta. ¿Cómo pudiste hablarle así? Dejé escapar una risa amarga. ¿Estás bromeando? ¿Te dijo lo que hizo? ¿Qué me dijo? No hay excusa para que ella me interrumpa. ¿Por qué no dividiste el dinero entre nosotros? ¿Por qué él recibe todo y yo nada? Hubo un largo silencio, y luego papá habló con voz más tranquila y avergonzada. Julia, tu madre solo me habló del dinero después de que David se graduó. No sabía que ella tenía ahorros antes de su admisión. Eso solo aumentó mi ira. ¿No pensaste en preguntar de dónde vino este dinero? ¿No pensaste en mí en absoluto? No, le respondí. Ahora, Julia, eso no es justo. No es justo, prácticamente grité. ¿Quieres hablar de eso? ¿Qué tal el hecho de que he estado trabajando duro durante 2 años, apenas sobreviviendo, mientras tú y mamá tenían dinero escondido todo el tiempo? ¿Qué tal el hecho de que siempre me han tratado como un ciudadano de segunda clase en esta familia? Papá intentó intervenir, pero yo estaba en mi papel. Ahora no te diste cuenta porque nunca te molestaste en mirar, nunca me defendiste, nunca cuestionaste el trato que mamá me daba. Simplemente te fuiste. Como siempre, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando papá finalmente habló, su voz estaba llena de emoción. Julia, lo siento.
Debería haber hecho más, pero lo siento, no fue suficiente. Cuando terminé la llamada, sentí que algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de algo importante. No necesitaba su aprobación. Lo iba a lograr con o sin su apoyo. Las consecuencias de esa llamada fueron como un tsunami que azotó a nuestra familia unos días después. David volvió a llamar. Su voz era baja, como si tuviera miedo de que lo escucharan. Jules, las cosas están locas aquí, dijo. Papá y mamá tuvieron una pelea masiva. Nunca había visto a papá tan enojado. Dijo que estaba pensando en el divorcio. La palabra flotaba en el aire entre nosotros, divorcio. Parecía imposible. A pesar de todo, nunca me imaginé que mis padres se separarían. ¿Estás bien?, pregunté, de repente preocupado por mi hermano atrapado en medio de este lío. Suspiró. ¿Estoy bien? Es simplemente raro. Ya no están gritando, pero el silencio es casi peor. Hablamos un rato más y sentí un dolor de culpa. Esto no era su culpa, pero él también estaba sufriendo por eso. Justo cuando pensé que las cosas no podían complicarse más, mi teléfono volvió a sonar. Mamá, dijo ella con voz aguda y tensa. Necesitas hablar con tu padre. Parpadeé, tomada por sorpresa. ¿Qué? Dile que no tengo ninguna queja, que todo está bien entre nosotros. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había pasado, esto era lo que a ella le importaba. ¿Hablas en serio ahora mismo?, pregunté, levantando la voz. ¿Quieres que le mienta a papá para que puedas barrer esto debajo de la alfombra? No seas dramática, Julia, espetó. Esto es un asunto familiar. Debemos presentar un frente unido. Algo dentro de mí se rompió. Rompió todos los años de sentirme menos, de ser dejado a un lado por tratar de ganarme su amor. Todo llegó a un punto crítico en ese momento. ¿Sabes lo que, mamá?, dije con voz fría, ¿por qué no resuelves tus problemas por tu cuenta? Eso es lo que me dijiste cuando me gradué, cuando me echaste. Colgué, mi mano temblando. Durante las siguientes semanas, David me mantuvo informado sobre la situación en casa. Mamá y papá apenas se hablaban. El ambiente en la casa era tenso. Él dijo, como el aire antes de una tormenta. No creo que realmente se vayan a divorciar, me dijo durante una de nuestras llamadas, pero las cosas no están bien. Una parte de mí se sintió culpable, si yo hubiera causado esto, pero otra parte, una parte más fuerte, estaba enojada. Enojada con mamá por sus años de favoritismo y manipulación, y enojada con papá por no defenderme antes. Cuando las semanas se convirtieron en meses, me dediqué a mis estudios y trabajo. Tomé turnos extra en el restaurante, solicité becas, hice todo lo que pude para asegurarme de que no necesitaba el apoyo de mis padres. La vida tiene una forma divertida de plantar semillas en tu mente. Todo comenzó un martes cualquiera. Estaba en la cafetería del campus con mi amiga Sarah, desahogándome sobre todo el lío del dinero de la universidad. Por un momento, Sarah escuchó pacientemente mientras revolvía su café con leche. Luego, de la nada, dijo: «Sabes, si no lo supiera, pensaría que eres adoptada o algo así. Quiero decir, ¿quién trata así a su propio hijo?». Al principio me reí, pero más tarde, esa noche, mientras estaba acostada en la cama mirando al techo, las palabras de Sarah seguían resonando en mi cabeza. Adoptada, era ridículo, pero al día siguiente me encontré navegando por las redes sociales de mamá. Ella siempre había estado obsesionada con publicar fotos familiares, especialmente de mi hermano. Pero a medida que profundizaba en los álbumes más antiguos, noté algo extraño: había muchas fotos de mamá embarazada de mi hermano, con las manos acunando su vientre hinchado y papá sonriendo a su lado. Pero cuando traté de encontrar fotos similares de antes de que yo naciera, nada, ni una sola. No había una sola foto de mamá embarazada de mí. Durante días no pude quitarme de la cabeza la idea de que eso explicaría tanto el favoritismo de mamá, el sentimiento constante de ser un extraño en mi propia familia, pero era una locura. Finalmente no pude soportarlo más. Necesitaba saber la verdad de una forma u otra, y solo había una manera de saberlo con seguridad. Con las manos temblorosas, marqué el número de David. «Hola, Jules, ¿qué pasa?», respondió él, sonando alegre. Respiré hondo.
necesito un favor. Uno grande. Está bien, dijo de repente, cauteloso. Necesito que me consigas un poco de cabello de mamá y papá, o tal vez un hisopo en la mejilla. Si puedes hacerlo, le dije. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Jules, ¿de qué se trata?, preguntó. Cerré los ojos. Robándome. Quiero hacerme una prueba de ADN para ver si realmente soy su hija, exclamé. Eso es una locura. Claro que eres su hija. ¿De dónde viene esto?, dijo Julia. Le expliqué mis sospechas, la falta de fotos de embarazo, el trato que me dio mamá. A medida que hablaba, me di cuenta de lo loco que sonaba todo, pero mi hermano escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento y luego suspiró. Jules, no creo que sea una buena idea. Va a causar muchos problemas si mamá y papá se enteran. Descúbrelo, por favor, dije, mi voz apenas un susurro. Necesito saber. No puedo explicarlo, pero necesito saber. Una semana después, llegó un paquete a mi departamento. Dentro había 4 bolsas de plástico selladas, cada una con algunos mechones de cabello, de mamá, de papá, de mi hermano, y una nota que decía: espero que encuentres lo que buscas, te amo, hermana. Al día siguiente, tomé todos mis ahorros y fui a una clínica local que ofrecía pruebas de ADN. El técnico levantó una ceja al ver mi solicitud de una comparación familiar completa, pero no hizo preguntas. Los resultados estarán listos en aproximadamente 2 semanas, dijo, entregándome un recibo. Pasaron 2 semanas, mientras dudaba y pensaba en cada posible resultado. El día que llegaron los resultados me sentí como si estuviera en un sueño, o tal vez en una pesadilla. Me quedé en mi pequeño apartamento mirando el sobre en mis manos, con miedo de abrirlo. Finalmente, con dedos temblorosos, lo abrí y empecé a leer los resultados. Sentí que el suelo se caía bajo mis pies. Era hija de mis padres, pero mi hermano, él era solo hijo de mamá, no de papá. Las implicaciones me golpearon como un camión. Mamá había engañado a papá. Mi hermano era solo mi medio hermano. Todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia era mentira. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada tratando de procesar. Eventualmente, tomé mi teléfono y llamé a David. Jules, respondió preocupado. ¿Estás bien? ¿Obtuviste los resultados? Respiré hondo. Sí, los tengo, y tal vez quieras sentarte para esto. Le conté todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Eso es imposible, dijo finalmente, su voz temblando. Debe haber algún error. Ojalá fuera así, respondí suavemente, pero la prueba es bastante clara. Hablamos durante horas tratando de darle sentido a todo. Al final, decidimos mantenerlo en secreto por ahora. Ambos necesitábamos tiempo para procesar antes de decidir qué hacer a continuación. Durante días, me angustiaba sobre qué hacer con esta información. Si le decía a papá, merecía saber la verdad, pero eso lo devastaría. Tal vez sería más amable mantenerlo en secreto para protegerlo de este dolor. Todavía estaba luchando con este dilema cuando la abuela llamó. Su voz estaba tensa por la ira. Julia, cariño, necesito decirte algo. Tu madre vino a visitarnos hoy. Nos pidió que cambiáramos nuestro testamento. Quería que te desheredáramos en favor de tu hermano. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Por qué? Oh, Julia, la abuela suspiró. Dijo cosas tan horribles sobre ti, te llamó arrogante. Dijo que estabas obsesionada con el dinero e incluso afirmó que estabas tratando de engañarnos y tomar nuestra propiedad. Las lágrimas me picaron en los ojos. Después de todo, mamá todavía estaba tratando de lastimarme, de quitarme la única familia que siempre me había apoyado. ¿Qué dijiste?, pregunté, apenas pudiendo pronunciar las palabras. Le dijimos que se fuera, dijo la abuela con firmeza. No toleraremos que nadie hable de ti de esa manera, ni siquiera tu madre. Cuando colgué el teléfono, todas mis dudas sobre revelar los resultados de la prueba de ADN se desvanecieron. Mamá había tomado su decisión, y ahora era el momento de que yo hiciera la mía. El Día de Acción de Gracias es un momento para la gratitud familiar y, aparentemente, en el caso de mi familia, para que secretos enterrados durante mucho tiempo exploten como una granada en la mesa. Todo comenzó cuando David me llamó una semana antes de las vacaciones. Oye, solo un aviso, mamá está planeando esta gran cena familiar de Acción de Gracias, dijo. Oh, dije, sintiendo que mi estómago ya asentía, y déjame adivinar, que no estoy invitada. Lo entendiste, suspiró. Lo siento, hermana, pensé que debería saberlo. Tomé mi decisión en ese momento. Cuando me presenté en la casa,
La cara de papá se iluminó como un árbol de Navidad. Julia, no sabía que vendrías, dijo. La reacción de mamá fue menos entusiasta. Su sonrisa era tan forzada que parecía dolorosa. Julia, qué sorpresa, dijo. Y nos reunimos todos en la sala. El aire estaba cargado de tensión. Mamá no podía esperar para empezar. Sobre mí, Julia, comenzó, su voz enfermizamente dulce. Creo que tenemos que hablar sobre tu comportamiento últimamente. Ha sido tan difícil, causando problemas entre tu padre y yo. Me senté allí dejando que sus palabras me inundaran. Todas las acusaciones, la culpa, la manipulación. Finalmente, cuando hizo una pausa para respirar, hablé. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Mi voz era tranquila y firme. ¿De dónde viene todo este favoritismo hacia mi hermano? Ella parpadeó, claramente sorprendida. ¿Favoritismo? No sé de qué estás hablando. Siempre los he amado a ambos por igual. No es mi culpa que tú resultaste ser tan desagradecida y arrogante. No pude evitar reírme. Es por eso que les pediste a la abuela y al abuelo que me desheredaran. La habitación quedó en silencio. Papá se volvió hacia mamá, y su rostro era una nube de tormenta. ¿Qué? Dijo mamá, con la cara roja. Está mintiendo. Julia siempre ha sido una mentirosa. Me puse de pie. Mi corazón latía con fuerza. Oh, yo soy la mentirosa, ¿verdad? Dije, sacando los resultados de la prueba de ADN de mi bolso. Si alguien aquí es un mentiroso, es tu madre. La cara de mamá pasó de rojo a blanco en un instante. ¿Qué es eso?, preguntó papá, con la voz apenas un susurro. David, él no es tu hijo, dije, con tristeza. Papá parecía como si lo hubieran golpeado con un camión. Se volvió hacia mamá. Su voz era apenas un susurro. ¿De qué está hablando mamá? Mamá explotó. ¿Cómo te atreves, pequeño ingrato? Papá rugió, silenciándola, y se volvió hacia mí. Julia, explícame ahora. Así que lo hice. Le conté todo, mis sospechas, la prueba de ADN, los resultados. Mientras hablaba, vi el color desaparecer del rostro de mamá. Parecía que iba a negarlo, pero luego, como un globo desinflado, pareció colapsar sobre sí misma. Sí, susurró, es verdad. La historia salió a pedazos, y al final, todo fue mejor para papá. Amigo, un hombre de negocios rico tuvo una aventura durante toda su vida. Mi hermano es el resultado de esa aventura. Mamá lo amaba, y dijo, con lágrimas en el rostro. Yo quería estar con él, pero él no quería dejar a su esposa, así que me dio dinero para la educación de David, para todo lo que yo necesitaba. Miré a mi hermano. Él estaba mirando a mamá como si nunca la hubiera visto antes. No, no puedo, tartamudeó. Necesito un poco de aire. Se levantó abruptamente. La habitación quedó en un silencio pesado. El pavó en el horno hizo un sonido discordante, recordándonos la festividad que se suponía íbamos a celebrar. Miré a mi alrededor. A mi familia destrozada, papá desplomado en su silla. Parecía como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Mamá llorando en silencio en un rincón, mi hermano en algún lugar afuera, probablemente cuestionando toda su existencia, y yo me sentía vacío, reivindicado, sí, pero también increíblemente triste. Esta era la verdad por la que había luchado tan duro para descubrir, pero mientras estaba allí entre los escombros del Día de Acción de Gracias de nuestra familia, no pude evitar preguntarme si la verdad realmente valió la pena. Papá no perdió tiempo. Una semana después, solicitó el divorcio. Era un hombre cambiado. El padre tranquilo y a menudo pasivo que yo conocía había sido reemplazado por alguien impulsado por una ira fría y decidida. Quiero una compensación, le dijo a su abogado, por cada año de mentiras, cada momento de engaño. Lo consiguió. Entre mamá y su ex mejor amigo, papá recibió un acuerdo sustancial. Cuando me lo contó, sus ojos eran duros, pero había una suavidad cuando me miró. Esto es para ti, Julia, dijo, entregándome un cheque que me hizo lagrimear. Te lo mereces por todo lo que has pasado y por ser quien sacó la verdad a la luz. Intenté negarme, pero él no quiso escuchar. Tómalo, insistió, considéralo el fondo universitario que deberías haber tenido todo el tiempo. Así que pagué mi último año de universidad directamente, no escatimé ni ahorré más. Hice turnos dobles en el restaurante y aún así me quedó suficiente para empezar a pensar en el pago inicial de un pequeño apartamento. Quizás fue surrealista. Mi hermano se sorprendió. Todos se sorprendieron cuando su padre biológico se acercó para ofrecerle dinero y una oportunidad de tener una relación. Mi hermano lo rechazó duramente.
Abandonó la universidad. Y mamá había pagado 4 años, diciendo que se sentía contaminado. Ahora, en lugar de eso, consiguió un trabajo, ahorró y se matriculó en una escuela estatal. Nunca he estado más orgullosa de él. En cuanto a mamá, bueno, esa es otra historia. Papá no quiere tener nada que ver con ella, y tampoco la abuela y el abuelo. Se horrorizaron cuando supieron toda la verdad. Y yo bloqueé su número. Los años de favoritismo, las mentiras, el intento de poner a mis abuelos en mi contra, todo eso fue demasiado. Tal vez algún día esté lista para hablar con ella nuevamente, pero no ahora. No ha pasado mucho tiempo desde aquel día de Acción de Gracias. Ha pasado un año. Papá está mejor. Comenzó a salir de nuevo, tentativamente. Mi hermano está prosperando en su nueva escuela. Me gradué de la universidad. Conseguí un trabajo que me encanta y estoy ahorrando para esa casa. Todavía hacemos cenas familiares, pero ahora son diferentes. Por lo general, solo somos yo, papá, David y nuestros abuelos. ¿Valió la pena? Esa es una pregunta que me hice mucho el año pasado y todavía no sé la respuesta.